Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores y también darle las gracias a ustedes por el ratito que sacaron para poder pues crecer un poquito más, como mencionaba doña Yolanda al inicio de la actividad. A veces sacamos mucho rato para nuestros hijos, para todos los miembros de la familia, y qué importante es que podamos sacar un ratito para nosotras. El día de hoy, bueno, mi nombre es Yoconda Padilla, soy nutricionista y hoy quiero compartir con ustedes pues algunos tips, digámoslo de esa manera, importantes de considerar para tener una alimentación, para tener una alimentación sana. Como tenemos poco tiempo, precisamente lo voy a centrar en algunos tips y vamos a intentar reforzarlo desde la parte visual para que sea un poquito más rápido. Y por supuesto, vamos a intentar pues despejar algunas dudas que ustedes tengan en el camino. Para comenzar, tal vez contarles un poquitito que cuando nosotros quedamos embarazadas o cuando ya nace nuestro bebé, una de las principales preguntas que pasa por nuestra mente es: ¿y ahora qué? ¿Qué como? ¿Qué como para que mi bebé crezca bien, para que mi bebé se forme bien? ¿Qué debo comer para poder seguir dándole de mamar a mi bebé? ¿Verdad? Entonces, a veces se nos hace una gran confusión porque creemos que es como muy complicado. En términos globales, nosotros podríamos pensar que podemos centrar en forma así básica e indispensable los alimentos como fuente de proteína, vitaminas y minerales que van a ser los nutrientes clave tanto en el embarazo como en la lactancia. Cuando nosotros en la época del embarazo, ¿verdad?, estamos formando ese bebé, no solamente se forma el bebé, también es una etapa donde hay una acumulación enorme de reservas, precisamente para que nuestro organismo se adapte y pueda enfrentar la etapa de la lactancia. No sé si en alguna ocasión lo han escuchado, pero en esta etapa de reserva calórica durante el embarazo se acumulan alrededor de 77,000 calorías en reservas para poder enfrentar el periodo de la lactancia. ¿Y por qué acumulamos 77,000 calorías mínimos para la lactancia? Pues precisamente porque la lactancia demanda un enorme gasto energético a la mamá. Gasto energético para producir esa lechita que va a necesitar desde los primeros días de nacido. Por tanto, la etapa del embarazo va a ser fundamental porque ahí, si es una mamá que está bajito peso, pues tenemos que recordar que no es solo que ella esté sana durante su embarazo, que su bebé se forme bien, sino que tenemos que proyectar esa alimentación hacia el futuro, porque la alimentación de la mamá durante el embarazo también proyecta un poco cómo enfrenta el inicio de la lactancia. En este sentido, también el embarazo nos pone retos. Nos pone retos porque hay algunos mitos que se juegan en el embarazo. Vamos a ver si ustedes conocen algún mito. Comer por dos. Comer por dos, exactamente. Comer por dos. Pues precisamente esos mitos a veces nos llevan a un consumo excesivo que ponen en riesgo tanto a la mamá como al bebé. A la mamá, ¿por qué? Porque bueno, el exceso a nivel calórico, ya sea por densidad energética, por grasa o por carbohidratos básicamente, la van a poner en riesgo de alteraciones a nivel metabólico, que se altere sus niveles de insulina, cómo lo utiliza su cuerpo y por supuesto que pueda potenciar algunos riesgos que podría ser que ella arrastre desde antes de quedar embarazada. Entonces la mamá puede estar a riesgo de sufrir obesidad o sobrepeso. Podría ser una mamá que no lo sufre, pero a través del embarazo hay un aumento exagerado de peso que ya la pone a riesgo para los años siguientes. Se puede alterar la presión,
puede haber alteraciones también a nivel del metabolismo de los carbohidratos, etc. Y por supuesto que ni se diga del bebé. Se sabe que los bebés que nacen muy grandecitos, ¿verdad? Aquellos que nacen como de 4,5 kilos o más, tienen más riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad en su infancia, adolescencia o en la etapa adulta. Por eso es que esta etapa es muy importante. Y como les mencionaba, nosotros quedamos embarazadas, tenemos nuestros bebés o nuestros bebés, dependiendo, ¿verdad? Y entonces ahí precisamente cambia todo. En el embarazo todo el mundo nos chinea, ¿verdad? Nos cumplen todos los antojos, queremos comer esto, queremos comer lo otro, nos cuidamos un poquito más, pero nace nuestro bebé y ¿qué pasa? La atención se centra en nuestro bebé o en esos bebés que han llegado. Y se nos olvida que nosotras también como mujeres, no solo mamás, mujeres necesitamos alimentarnos. ¿Y cuál es entonces la alimentación que se le recomienda a esa mamá embarazada o a esa mamá que acaba de tener un bebé? Pues no tiene mucha diferencia de una a otra, con particularidades específicas que sí se resaltan en cada periodo, pero podríamos englobarla en que ambas, lo que se recomienda es que sea una alimentación sana, una alimentación saludable que le permita a la mamá obtener la energía que necesita, los nutrientes específicos que necesita, tanto para ella como para el desarrollo de su bebé. Y en la etapa de lactancia para cubrir las necesidades extra que también podrían enfrentar durante la etapa de la lactancia. Y precisamente en ambos periodos hay incremento de las necesidades nutricionales. En el embarazo son muy bien conocidas, ¿verdad? Sin embargo, a veces hay un poco de mitos y estereotipos, precisamente como el que mencionaban ahí, de que hay que comer por 2. Durante el primer trimestre del embarazo, los cambios a nivel energético son muy pequeños, muy pequeños. Aumentan un poco más en el segundo trimestre y luego en el tercero. Pero como para darles un ejemplo, nosotros con 150 calorías extra en el primer trimestre podemos cubrir las necesidades extra del embarazo. Pero ¿qué es lo que se nos vende? Que tenemos que comer mucho más. Y 150 calorías nosotros podemos cubrirlas con un vaso de leche adicional, un pedacito de pan con queso adicional y casi que vamos cubriendo las calorías. Entonces no podemos proyectarnos a que, estoy embarazada, entonces dupliquemos nuestra porción. Tenemos que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Igualmente pasa para la etapa de la lactancia. Entonces Stephanie, ¿verdad? Tal vez ella nos puede contar, y las que tienen hijos, cuando uno tiene un bebé, lo primero que empieza a escuchar es, usted tiene que tomar, mire, todo y comer todo aquello que le pueda ayudar a producir leche. ¿Qué nos recomiendan? Avena, agua dulce, atolitos. ¿Y saben ustedes qué es lo que ocupamos para producir leche? Agua. Que el agua venga acompañada con el atol, que venga acompañada con el agua dulce, es cierto. Pero entonces, si nosotros nos dejamos llevar por esos mitos, resulta que, recuerden que la mamá queda con muchas calorías adicionales para enfrentar la etapa de la lactancia. Si yo le doy un exceso desde la parte de alimentos, no voy a gastar esa reserva y la mamá se queda con esa reservita pegada. Por eso es que muchas mamás dicen que a veces les cuesta recuperar su peso después de que tienen su bebé. Entonces casi siempre las mamás se preguntan esto: ¿cuánto debo pesar? ¿Cuántas calorías necesito? ¿Qué debo comer? Y en ambos periodos la respuesta: no tengo que comer según mi requerimiento, el cual se va adaptando un poquito dependiendo del trimestre del embarazo, por ejemplo, y en el caso de la lactancia, básicamente lo que queremos es propiciar que el organismo gaste la reserva que ya tiene almacenada. ¿Okay? Entonces, dentro de esos nutrientes que necesitamos están las proteínas.
Proteínas que las vamos a encontrar mayoritariamente en alimentos de origen animal, leche, pescado, pollo, carne. También podemos encontrarla en el queso, en el yogur, pero también lo podemos encontrar en alimentos vegetales como las leguminosas, mejores conocidas por nosotros como frijoles, lentejas o garbanzos, que ahora necesitamos retomar, que ahorita las mamás y la mayor parte de las personas les tiene miedo, ya no quieren comer frijolitos, no quieren comer lentejas, garbanzos, cuando son estos alimentos los que tienen enormes propiedades para regular nuestro metabolismo, para colaborar en el proceso de recuperación del peso, ¿verdad? Y a veces más bien creemos que es lo contrario. El otro componente, las vitaminas. Las vitaminas son muchísimas vitaminas, pero ¿a cuáles le vamos a dar énfasis en el embarazo? Al ácido fólico, que de por sí ya está reforzado desde los multivitamínicos que les mandan desde que empieza el embarazo, y igualmente vitaminas, algunas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D y E y la vitamina C, que van a ser necesarias para la cicatrización, para el desarrollo de forma efectiva de los diferentes procesos metabólicos, ¿okay? Igual los minerales, dentro de los que más les tenemos que poner atención, son el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro y el yodo. Y ambos, tanto frutas como, vitaminas y minerales, los vamos a conseguir mayoritariamente en frutas y vegetales. Igualmente, el yodo es otro componente fundamental, indispensable para el crecimiento del feto, el desarrollo cerebral, y no solo en el embarazo, ¿verdad? Sino que también ya cuando nuestro bebé ha crecido, o ya nació, solo que nosotros no le damos a él esos alimentos. La mamá es la que come para que tenga los nutrientes necesarios para que su lechita sea de excelente calidad. De hecho, se dice que nuestro organismo es tan sabio que aunque nosotros no nos estemos alimentando muy adecuadamente, el organismo intenta que siempre la leche materna que se produce sea de excelente calidad. Pero ¿cuál es el problema? A expensas de la salud de la mamá. Por eso es que la mamá se recomienda que ella también utilice pues alimentos sanos para estar propiciando una alimentación sana. El magnesio es otro nutriente indispensable para la parte musculoesquelética. Los podemos encontrar igual en leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, en hojas verdes, espinacas, mostaza, chile verde, por ejemplo, chile dulce verde, y en cereales integrales también. Y bueno, y rápidamente algunos de los tips que les decía. Aunque con particularidades que podemos rescatar tanto del embarazo como para la lactancia, estos tips nos sirven para mantener nuestro peso adecuado durante el embarazo, así como posterior al mismo. Lo primero, tenemos que tener mucho cuidado con las dietas. Aunque no sé si lo han escuchado, pero aún en el embarazo tenemos mamás que se preocupan mucho por su peso y mamás que siguen dietas que a veces son muy peligrosas para su salud y para la salud del bebé. Entonces, este es el primer punto que nosotros tenemos que sacarnos de nuestra mente. Una mamá embarazada no hace dietas locas. Una mamá embarazada come en forma sana. Puede ser que necesite guía u orientación, más si sus hábitos no están como orientados hacia la alimentación sana, pero no podemos ponernos a dietas exageradas. Dieta de Atkins, que la dieta de las carnes, que la dieta de las grasas, que la dieta de la sopa, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque esto, más que beneficio, más bien nos puede ocasionar todo lo contrario. Lo segundo, como les decía, seguir una alimentación sana en la que podamos consumir de todo, pero en la proporción adecuada, dándole énfasis a algunos grupos de alimentos como ahorita lo vamos a ver. Y básicamente quería enfatizar en esto, que sea variada. A veces nos acostumbramos como a siempre comer lo mismo,
Que me gusta el arroz y los frijoles, entonces solo arroz, frijoles, arroz, frijoles. Pero, ¿y qué pasó con la papa, con la pasta, con algunos tipos de panes diferentes que se pueden incluir, con la yuca, con el tiquisque, que son alimentos que también pueden entrar dentro de la dieta? Que nos gustan los vegetales, pero del repollo y el tomate no salimos. ¿Y dónde están todos los demás? La remolacha, las espinacas, los berros, ¿verdad? El chile dulce, el repollo morado. Entonces, ese es el truco. La alimentación sana, entre más variada sea, nos va a dar la oportunidad de poder adquirir una mayor cantidad de nutrientes. ¿Okay? Tercero, tener horarios fijos. Una mamá que no tiene horarios fijos, y no solo mamá, nosotras como mujer, si no tenemos un horario fijo, es más factible que tengamos alteraciones en nuestro peso, es más factible que tengamos nuestro metabolismo de los carbohidratos un poco afectado, digámoslo de esa manera. ¿Okay? Entonces, el hacer comidas pausadas, pero en forma constante, va a ser indispensable. Se recomiendan 3 comidas principales y por lo menos unas 2 meriendas. Hay mamás y mujeres que según su horario, ¿verdad? Podría ser que no necesiten algunas meriendas, porque tal vez son mamás que desayunan un poquito más tarde y rapidito almuerzan, entonces a lo mejor ya no necesitan una merienda. Sin embargo, recuerden que con el embarazo, como la capacidad gástrica, capacidad del estómago a veces se va afectando porque conforme crece el bebé hay una mayor presión a nivel del estómago, entonces las mamás ocupan comer poquito pero un poco más frecuente, pero que eso ojalá lo podamos establecer en los diferentes tiempos de comida. Segundo, clave, necesitamos comer vegetales todos los días, no solo las mamás, todos. Las mujeres, los hombres, los niños, pero en este caso nosotras que estamos tratando de motivarnos para tener un buen embarazo, motivarnos para recuperarnos posterior al embarazo. Comer vegetales es clave. Algunas personas dicen, sí, yo como lechuga y tomate, por ejemplo, en el almuerzo, y esos son los vegetales, sí como vegetales. Pero para poder cubrir nuestra necesidad de vegetales, con solo una vez al día no es suficiente. Nosotros necesitamos comer mínimo 2 veces al día vegetales. ¿Y cuáles vegetales? Empezar con los que nos gustan, pero darle prioridad a aquellos vegetales que sean de colores fuertes e intensos, rojos, anaranjados, verdes fuertes, morados. Por supuesto, mezclándolos con algunos otros de colores más claritos, pero dándole énfasis a los de colores más fuertes. Y esto lo tenemos que unir a las frutas, que también es otro alimento que no puede faltar en ninguna de estas etapas, ni en ninguna de las etapas del ciclo de la vida de una mujer. Se recomiendan de 2 a 3 frutas diarias, pero aquí tenemos que hacer la aclaración. No es lo mismo un pedacito de banano o un banano pequeño a una sandía, y las dos son frutas. Y yo podría decir, bueno, una sandía, un banano, ¿ok? Tal vez el ejemplo sea un poco drástico, pero no es lo mismo comerme una sandía entera a comerme un pedacito de sandía. Entonces, aunque la sandía sea sana, y aquí tomé el ejemplo de la fruta por casualidad, pero esto aplica para cualquier fruta. Hay gente que se come toda la fruta de la semana en un solo día, que aunque la fruta sea buena, si yo me la como en exceso, ya eso no va a ser bueno, porque eso me aumenta en una cantidad exagerada mi aporte energético diario. Entonces debo consumir de 2 a 3 frutas en una cantidad moderada, ¿verdad? Y de igual darle prioridad a aquellas de colores fuertes, y se recomiendan por hábito en el desayuno o en las meriendas. Sin embargo, cada uno de nosotros pues tiene sus gustos personales.
Otro, no nos olvidemos de los lácteos. En esta etapa es fundamental que la mamá cuide su sistema óseo. Además, los lácteos nos van a aportar calcio, fósforo, vitamina D, proteína, que también nos van a servir para fortalecer nuestro sistema muscular, para que se puedan desarrollar ciertos otros procesos metabólicos. Leche, yogurt, queso, preferiblemente quesos tiernos, quesos que no derritan. Y esto es, a partir de esto es donde nosotros encontramos la clave con el queso. ¿Cuál es el queso que tenemos que comer? Buscamos aquel que sea de un menor aporte calórico. Entonces la clave, si el queso derrite, es un queso alto en grasa. Entonces les recomiendo hacer lo que se conoce como la prueba del sartén. Calienten un sartencito, pongan una tajadita del queso que ustedes usan. Si ese queso derrite, están consumiendo un queso alto en grasa. ¿Ok? Y resulta que no solo se comen un pedacito. En la tarde puede ser que coman, le agregan algunas preparaciones, se gasta muy rápido en la semana, o sea que es una forma de consumir grasas escondidas sin darnos cuenta. ¿Cuáles son los quesos que la gente dice que son más ricos? Los más maduros, pero son los de mayor aporte energético. Entonces, esos son los que tenemos que utilizar de manera un poquito más distanciada. ¿Ok? Los alimentos harinosos en la actualidad, ahora estamos en el boom de que todo el mundo le tiene miedo a los alimentos harinosos. Todo el mundo le tiene miedo a las harinas. Nadie quiere comer pan, nadie quiere comer arroz, nadie quiere comer frijoles. De hecho, yo mucho en la consulta veo, mire, yo no sé ni por qué me engordo si yo ni arroz ni frijoles como. De vez en cuando un pancito. No hacen cenas. Se toman un cafecito como a las 3, 4 de la tarde y pasan directo porque no quieren comer arroz, frijoles, papas. No quieren comer alimentos harinosos. Los alimentos harinosos son necesarios en nuestra alimentación. Por supuesto, aquí está la clave, regule, ¿verdad? Porque no nos podemos, esa es la clave en todos los aspectos alimentarios. No nos podemos comer al mismo tiempo todo. Entonces, ¿podemos comer arroz? Sí podemos. ¿Podemos comer frijoles? Sí, claro que la mamá puede. En el embarazo y después. ¿Puede comer pan? Probablemente que sí. Lo que no nos podemos comer es el paquete, la bolsa entera del arroz, y ahí es donde está la diferencia. Pero los alimentos harinosos son fuente de vitaminas del complejo B, son fuente de fibra, ¿verdad? Son fuente indispensable de energía. Digámoslo así, son los alimentos a los que recurre el cuerpo para la primera necesidades energéticas. O sea que no podemos eliminarlos de nuestra dieta. Otro tip, cuide la cantidad y tipos de grasa de los alimentos. Grasas hay muchas y no todas son iguales. Necesitamos guiarnos y preferir aquellas grasas que son lo que llamamos grasas buenas. ¿Cuáles son? Aquellas preferiblemente que son líquidas a temperatura ambiente. Debemos evitar las mantequillas, los gorditos de las carnes, los pellejos de las carnes, que son los que nos pueden proveer problemas a nivel de salud a futuro y seguir engordándonos a la mamá. Entonces, por lo tanto, preferir aquellas que son líquidas, como en aceites, pero igual en pequeña cantidad. La grasa, sea líquida o no, las dos son grasa y las dos nos dan calorías excesivas si yo uso una gran cantidad. ¿Por qué recalco en esto? Porque bueno, a veces hay personas que dicen, bueno, yo solo aceite de oliva utilizo, pero utilizan en grandes cantidades y tiene las mismas calorías que si hubiese utilizado otro tipo de grasa. Entonces siempre es la moderación. Igualmente tenemos otros alimentos como el pescado, por ejemplo, que es rico en ácidos grasos como omega 3, ¿verdad? Que son grasas buenas, que es importante que debamos incluir en la alimentación. De hecho, para las mujeres embarazadas se recomienda de 3 a 4 veces a la semana el consumo de pescado, principalmente aquellos pescados que son grasos, tipo atún, sardina,
salmón, macarela, ¿verdad? Que son pescados altos en ácidos grasos omega 3. Evitar golosinas, evitar postres, snack de paquetitos. Creo que eso no se le dice solo a las mamás, se los dice a todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque son altos en grasa, son altos en sodio, y al ser, está así como la combinación perfecta, las dos cosas que una vez que tocan nuestras papilas gustativas nos van a ayudar a desear comer más. Entonces, esto tenemos que hacerle un alto en el camino. Y aquí quería traerles este ejemplo. A veces no nos damos cuenta la cantidad tan grande de calorías que podemos obtener a través de pequeñas cosas. Veamos, por ejemplo, acá un vasito de refresco gaseoso, pensemos, pero también lo podemos aplicar a algunos tipos de jugos que se venden en la actualidad. Más o menos un vasito, no la botella, un vasito de cerca de una taza, que son unos 240 cc, pueden aportarme, dependiendo de la bebida, hasta 8 cucharaditas de azúcar. Solo eso me está hablando de que son más de 160 calorías. O sea, y calorías que tal vez no ocupaba. Una tajadita de queque, delgadita, con lustre. Si pienso solo en azúcar, por lo menos 12 cucharaditas de azúcar, y unámosle las cucharaditas de la grasa que pueda tener, dependiendo del lustre, dependiendo del relleno, dependiendo de los ingredientes. Entonces son preparaciones que nos hablan de alimentos escondidos. Bueno, las cantidades también aquí quería reforzarles. A veces entramos en conflicto, o como muy poquitito, o como ¿qué como? Al final no sé. Y a veces comemos tan poquitito y comemos tantas veces en el día, que si lo uniéramos sería algo como así. Y por eso es que a veces entramos en conflicto de que yo casi ni como, yo ni me siento a comer, y al final, si uniéramos, al no haber horario, ¿verdad? Si unimos todos esos poquititos, podría ser que estemos consumiendo más de lo que se necesita. La proporción en el plato necesitamos cuidarla, para eso traía este platito. Miren, el plato visualmente nosotros tenemos que tenerle una estructura que nos permita saber si el plato está balanceado así a ojo, ¿verdad? Porque la forma como se cocina, pues lógicamente también nos va a hablar de esa si está bien equilibrado. Sin embargo, al verlo, solo eso me da ya la idea. La mitad de nuestro plato debe estar compuesto de alimentos vegetales. Por ejemplo, algún guiso, algún vegetal cocinado, ¿ok? Y lo que se recomienda también es que podamos hacer una combinación de vegetales crudos con vegetales cocidos. Entonces, si ustedes se fijan acá, ya ahí tenemos un plato, la mitad del plato, ¿ok? ¿Le queda campo? Sí, le queda campo. Entonces, eso nos habla de la proporción que tienen que tener los otros alimentos. Vemos que ocupamos alimentos de origen animal, sí, porque ocupamos proteína, ¿verdad? Ok, pero entonces ya yo no pienso en esos bisteczotes que son así, sino que es un pedacito, ¿verdad? Un pedacito de pollo, un pedacito de pescado. El cuadrito de la mano es la medida que nosotros ocupamos en cantidad. Entonces, un pedacito pequeño de pescado, de pollo, de carne, es ese trocito que nosotros vamos a necesitar. Y también ocupamos, como les mencionaba, alimentos harinosos, pero vamos a intentar que estén en una proporción moderada. Así podemos entonces un poquito de frijoles o de arroz y frijoles, pero en pequeña cantidad ambos. Como les digo, esto va a depender del requerimiento de cada persona, pero en términos globales, como para darles una idea, lo que buscamos es que haya esta distribución en el plato. Ojalá que se la puedan aprender, porque así, no importa donde ustedes estén, ustedes ven su plato y ustedes dicen, híjole, acá la mitad es arroz, frijoles, plátano maduro y tortilla. Entonces, de un solo, ese plato está desproporcionado. Entonces yo tomo la decisión si me lo como todo, si pido más ensalada, ¿qué hago? ¿Okay?
Tomar suficiente agua, esto es la clave. Si no tomamos suficiente agua, nuestro cuerpo no funciona bien. Cerca del 60-70% de nuestro cuerpo es agua. Para la lactancia es fundamental el agua pura. Por ahí hablan de una recomendación de 2 litros, ¿la han escuchado? Pero son 2 litros de líquido al día, de líquido. O sea, esos son 8 vasos de líquido. Ahí se incluye, por ejemplo, si yo tomo leche, si me tomé un fresquito, ya van 2. Si me tomé, no sé, el café, ya van 3. Pero de esos 8, lo que se recomienda es que la mitad, por lo menos, sea de agua pura. No es lo mismo yo tomarme 8 vasos de fresco al día, que van a estar endulzados con calorías que no ocupo, a que yo me tome la mitad de esas calorías que me pude haber ahorrado. Si yo puedo tomarlos solo en agua, porque no necesito un fresquito, el fresco como tal no es, digámoslo así, algo indispensable para una alimentación sana, el agua sí. Entonces ahí es un asunto de tomar decisiones. Y recuerden las mamás, si no hay agua suficiente y el estímulo del bebé, la lechita materna no se va a producir. Necesitamos las 2 cosas, ¿ok? Hacer ejercicio todos los días, porque esto no lo podemos separar de la alimentación. La alimentación nos potencia la salud, pero el ejercicio nos ayuda a mantenerlo. Entonces necesitamos que las 2 cosas estén juntas. Salgamos a caminar con nuestra familia, con nuestros amigos. Bueno, y finalizando, hay que disfrutar algunos complementos que también se deben agregar a la alimentación. Complementos como ¿cuáles? Como linaza, como germen de trigo, como algunas semillitas, ¿verdad? Nueces, semillas que sabemos que contienen antioxidantes, ácidos grasos omega 3, una enorme cantidad de fibra soluble e insoluble que van a mejorar la digestión y la salud digestiva de la mamá. Pero también, como mencionaba doña Yolanda temprano, necesitamos liberarnos del estrés. Nosotros no podemos pensar que la comida nos cause un estrés, porque a veces muchas de nosotras pasamos, ay, que si como esto, que si no como lo otro. ¿Qué cosa más rica es comer y comer tranquilo? ¿A ustedes no les ha pasado? Así como que ustedes digan, ay, qué rico, no preocuparme. Bueno, no pensemos en que si como o no como. Intentemos aplicar las pautas de alimentación sana y liberarnos un poquito de ese estrés, porque lo necesitamos para funcionar. Y bueno, eso es parte de por qué hacerlo, porque queremos mucho a nuestro bebé, pero no solo por eso, porque realmente nosotras como mujeres necesitamos encontrarnos, rescatarnos y sacar un tiempito pues para nosotras. Bueno, yo creo que por acá vamos terminando. Ajá, no sé si tienen alguna pregunta en particular, porque esto lo hicimos muy general, básicamente por el tiempo. ¿Qué de cierto hay que las frutas en la noche no son recomendables? Ok, mire, con relación a las frutas existen muchas teorías y digámoslo como líneas filosóficas, podríamos decirlo, pero desde la parte fisiológica, ¿verdad? Nosotros podríamos comer frutas en cualquier momento del día. Lo que pasa es que sí se sabe, por ejemplo, que si yo las como a horas más tempranas, eso me va a favorecer que la digestión esté un poquito más activa, porque a horas de la noche ya más bien la idea es que no haya una cantidad grande de comida, sino que se va buscando un poquito más el reposo. Sin embargo, cuando las personas hacen comidas un poco pesadas cerca de la noche, sí se recomienda agregar fruta para favorecer que la digestión se acelere, que no se enlentezca básicamente. Y con respecto a la ingesta calórica que pueden aportar cuando la gente está cuidando mucho con el consumo de calorías diarias. Ajá, precisamente a eso me refería cuando hablábamos de la cantidad. Las frutas, su aporte calórico varía de una fruta a otra. Estamos hablando de fruta fresca, ¿verdad? No frutas en almíbar ni frutas secas, de fruta fresca. Tienen sus diferencias de una a otra. Sin embargo, globalmente tienen una cantidad similar. Entonces,
cerca de 60 calorías, nosotros podríamos decir que tiene una porción de fruta. Una porción de sandía, por ejemplo, que es una tajadita como esta, una manzana pequeña, no más grande que el puño de una mano, una naranja pequeña, ¿verdad? Eso vamos a estar hablando de en promedio, un poco más o menos dependiendo de la fruta que nosotros encontremos. Entonces, por eso yo le hablaba del tamaño de la porción. No es lo mismo que yo me siente a comer una tajada de sandía a que yo me siente con una de sandía, una de papaya, unos 8 jocotes y de paso un banano, ¿verdad? Porque entonces ya ahí, si hubiéramos cogido de las 4 frutas una porción, asumiendo una porción, son 4, o sea, solo ahí ya hay 240 calorías. Entonces, lo que no es cierto es que las frutas no engordan, o sea, que la fruta es libre. O sea, la fruta, al igual que los demás alimentos, tienen su aporte de calorías, su aporte de nutrientes, que necesitamos que estén en nuestra dieta, sí, pero necesitamos que estén distribuidas a través del día. No nos las podemos comer juntas todas. Ok, gracias. con mucho gusto. Ahorita estaba hablando del consumo de linaza, ¿cuál es la manera correcta de ingerirla? Ajá, mire, con relación a la linaza, se recomienda que sea linaza molida, porque en semillita se ha asociado con algunos otros trastornos a nivel de las paredes intestinales. Se recomienda que es molida por lo menos 2 cucharadas diarias, que yo puedo distribuirlas a través del día según mi gusto. Según la experiencia y digamos, estrategias que le han servido a diferentes pacientes, formas de comerlas es agregando a la fruta, agregando al yogurt, agregando a la leche, por ejemplo, a una bebida, a un fresco, incluso a las bebidas calientes. Tengo pacientes que hacen un té y le agregan la linaza, ¿verdad? Entonces, hay gente que nada más la deja en reposo en un poquito de agua y se la toma. Pero eso va a variar dependiendo del gusto, pero lo que sí es que son por lo menos mínimo 2 cucharadas diarias. No importa la hora del día. No importa la hora del día. Yo le recomiendo que sea en la mañana, ¿verdad? En la mañana, sin embargo, usted lo podría fraccionar. Por ejemplo, en el desayuno o en ayunas o la merienda, horas de la mañana, y por ejemplo, antitos de acostarse con alguna bebida caliente o de algún otro tipo. Perfecto, ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias, con mucho gusto. Permítame también darle un agradecimiento por su participación. Con mucho gusto, para servirles. Ajá.